El hombre le sacaba 80 libras de peso y tenía 3 misiones de combate a sus espaldas. Avanzó rápido, seguro, como lo hacen los hombres a los que nunca han detenido. 5 segundos después, estaba boca abajo en la arena. Nadie se movió, nadie habló. 18 de los guerreros más elitistas de la Marina de los Estados Unidos estaban inmóviles en formación. Miraban fijamente a una mujer de 22 años, de pelo castaño oscuro y ojos grises y tranquilos. Intentaban comprender lo que acababan de presenciar. Ella ni siquiera había ajustado su postura. «Te lo advertí», dijo ella en voz baja. «Siempre advierto a la gente primero. Si quieres ver lo que pasa después, suscríbete. Quédate hasta el final y deja tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia». La base naval de Coronado se asentaba al borde del Pacífico como si fuera dueña del agua, lo que, en un sentido práctico, era cierto. El patio de entrenamiento detrás del edificio 14 era arena compacta y disciplina. Era el tipo de terreno que había convertido a 10,000 hombres en soldados y que había moldeado a una fracción de esos soldados en algo más difícil de nombrar. Riley Voss llevaba 4 minutos en ese patio antes de que alguien se fijara en ella. Tenía 22 años, medía 1,68 m y pesaba 138 libras de músculo y quietud controlada. Su pelo castaño oscuro caía suelto más allá de sus hombros. No era reglamentario. Fue lo primero que notaron 3 suboficiales distintos, pero no dijeron nada, porque algo en su forma de estar de pie hacía que los comentarios casuales parecieran una mala decisión. Llevaba una camiseta ajustada de color verde oliva, con cuello en V y mangas cortas. Estaba metida por dentro de unos pantalones cargo de camuflaje militar. Los pantalones estaban remetidos sobre unas botas tácticas que tenían tierra de verdad. No era tierra del patio de entrenamiento, era del tipo que venía de otro lugar, un lugar que no aparecía en los registros de despliegue estándar. Tenía una fotografía en el bolsillo izquierdo del pecho. Siempre llevaba la fotografía. Los 18 SEALs en formación la observaban como los veteranos de combate observan cualquier cosa desconocida, con una evaluación profesional envuelta en un desprecio casual. Ella oía los susurros. Llevaba oyendo variaciones de esos susurros desde el día en que entró en una oficina de reclutamiento de la Marina en Portland. Tenía 18 años y dijo que quería ser una SEAL. El reclutador parpadeó mirándola durante 3 segundos completos. Luego sonrió como sonríe la gente cuando decide si ser amable u honesta. Ella no había necesitado su amabilidad. Tampoco había necesitado especialmente su honestidad. Eso fue hace 4 años. Habían pasado muchas cosas en 4 años. «¡Formación!», dijo una voz al frente del patio. El suboficial mayor Damon Kell, de 29 años, 1,90 m, el tipo de hombre cuya presencia física reorganizaba las habitaciones. Tenía una mandíbula que parecía estructural y ojos del color del agua poco profunda sobre el hormigón. Azul pálido, planos, ya decididos. Había liderado un equipo de acción directa durante 7 meses en Fallujah el año anterior. Había perdido a 2 hombres y traído a 6 a casa cuando las matemáticas sugerían que debería haber perdido a 4. Era bueno. Sabía que era bueno. Ese conocimiento vivía en cada centímetro de él como una infraestructura de carga. Miró a Riley Voss de la manera que ella ya había catalogado en su memoria como desafío tipo 3. Aún no era agresivo, pero estaba posicionado para ello, esperando a ver qué haría ella con la atención. Dejó que el silencio durara lo suficiente para que fuera deliberado. «Mi nombre es Riley Voss», dijo. Su voz no interpretaba nada, simplemente se proyectaba. «Tienen 30 segundos para decidir si van a desperdiciar las próximas 3 semanas o aprender algo que los mantenga vivos cuando su tecnología falle y su respaldo no llegue. Es su elección. El tiempo empieza ahora». Nadie se movió durante 4 de esos 30 segundos. Entonces Cale dio un paso adelante. En descanso de desfile casual, lo que era su propia forma de provocación. «Señora», dijo, y la palabra señora llevaba el peso justo para significar algo distinto al respeto. «Con todo el debido respeto, acabamos de volver de Fallujah.
Hemos realizado acciones directas en 3 países en los últimos 18 meses. ¿Cuál es exactamente el plan aquí? Riley lo miró. No a través de él, no más allá de él, sino a él. De la forma en que la gente mira cuando realmente está recopilando información. ¿Cuál es su certificación de combate cuerpo a cuerpo? Suboficial mayor. Combatives nivel 4. Calificación de experto. ¿Cuándo fue la última vez que la usó en el campo? Hizo una pausa. Solo medio segundo. Noviembre. Fallujah. ¿Funcionó? Obviamente, estoy aquí de pie. ¿Era usted la persona más grande en esa habitación? Otra pausa. Más larga. Sí. Entonces no fue su técnica lo que funcionó, dijo Riley. Fue su tamaño. De un paso al frente. El patio de entrenamiento hizo algo que Riley había visto hacer a los patios de entrenamiento 100 veces. Contuvo la respiración. Los hombres en formación no se movieron, pero se reacomodaron. Ese microajuste colectivo de atención que significaba que cada par de ojos se había vuelto más agudo. Cale dio un paso al frente. Sonrió. Y no fue una sonrisa hostil, lo que de alguna manera fue peor que si lo hubiera sido. No quiero hacerle daño. No lo harás, dijo Riley. La sonrisa cambió, se endureció en los bordes. Él atacó con una combinación de nivel 4, rápida, de manual. Basada en la suposición de que la velocidad y la masa zanjaban la mayoría de las discusiones antes de que empezaran. Un jab de izquierda para crear distancia, seguido de un cross de derecha, con los hombros rotando en el golpe. El tipo de poder que había terminado conversaciones en 3 países. Riley se movió medio paso a la izquierda. Su jab pasó a 5 centímetros de su cara. Su cross lo siguió. Ella lo desvió con el antebrazo, sin bloquear, guiándolo. Añadió impulso a su propio movimiento y lo jaló más allá de su línea central. Cale tropezó, una bota arrastrándose en la arena. Su equilibrio se fracturó durante el tiempo exacto que ella necesitaba. Su mano encontró su muñeca, punto de presión. Nervio radial, la aplicación específica que su padre le había enseñado cuando tenía 9 años en el porche trasero de su casa en Portland. Mientras su madre observaba desde la ventana de la cocina, con una expresión que mezclaba orgullo y resignación a partes iguales. El brazo de Cale se entumeció desde el codo hacia abajo. Su cuerpo siguió a su brazo como lo hacen los cuerpos. Una respuesta natural a una interrupción nerviosa repentina. Nada personal, solo física. Cayó en la arena primero con el hombro y se quedó allí un segundo completo, mirando el cielo de California. 5 segundos, de principio a fin. Riley dio un paso atrás. De pie, suboficial mayor. Cale se levantó lentamente. Su rostro era una máscara controlada, pero su mandíbula estaba tensa y sus 2 ojos habían cambiado. La certeza plana y casual se había ido, reemplazada por algo más agudo y honesto. Ahora la estaba mirando de verdad, por primera vez. Otra vez, dijo. El mismo resultado, le dijo Riley. Te lo advierto ahora. No estaba preparado. Sí lo estabas. Ese es el punto. Se giró hacia la formación. 18 hombres que no se habían movido, no habían hablado, ni siquiera habían ajustado su peso. Lo que el suboficial mayor Cale experimentó es el principio fundamental número 1. La técnica superior vence a la fuerza superior. Él confió en el poder y la velocidad. Yo confié en la precisión y el apalancamiento. En espacios cerrados, la precisión siempre gana. Sin excepciones, se volvió hacia Cale. Él la miraba con algo nuevo en su expresión. Aún no era respeto. Era demasiado pronto para el respeto, pero era el comienzo de una pregunta. Ella había visto esa expresión antes. Era la expresión de un hombre cuya certeza acababa de agrietarse. Llenaría esa grieta con ira antes de llenarla con comprensión. Eso era predecible. Estaba bien. ¿Quiere otra ronda, suboficial mayor? Su mandíbula se movió. Sí, quiero. Trae amigos, dijo Riley. Cualquiera en esta formación que crea que puede vencerme. Quedé un paso al frente. 5 de ustedes. Veamos qué les enseñó realmente Fallujah. Por un momento, nadie se movió. Luego,
Un suboficial de segunda clase salió de la formación. Luego otro. Dos más. Hombres más jóvenes, probados en combate, con la confianza particular de quienes han estado en peligro real y han sobrevivido. Se formaron alrededor de Cal, 5 contra 1. Al fondo de la formación, la suboficial de segunda clase Mara Soles observaba con ojos grandes y atentos. Era la única otra mujer en la unidad, de 24 años. 8 meses de desdén casual impregnados en su postura. La forma en que mantenía los hombros ligeramente hacia adelante, ligeramente encogida. El lenguaje corporal de alguien que había aprendido a minimizarse para evitar el impuesto que conllevaba ocupar espacio. Había visto la demostración. Había visto a Kaylee caer en la arena y algo estaba sucediendo en su pecho para lo que aún no tenía una palabra, pero que se sentía como una ventana abriéndose en una habitación que había estado sellada durante mucho tiempo. Riley miró a los 5 hombres frente a ella. Reglas, dijo, sin golpes en la cara o la ingle, sin daños permanentes. Todo lo demás está permitido. Cuando te rindas o te derribe, estás fuera. ¿Entendido? 5 asentimientos. Empiecen. Tacaron juntos, no de forma estúpida. Cale al menos les había enseñado geometría táctica, posiciones de flanqueo. Uno desde el frente para atraer la atención. Dos desde los flancos buscando abrumar con números. Y la simple matemática de 5 a 1. Riley no se apresuró. Leyó los cambios de peso, los movimientos de los ojos, las 1000 pequeñas señales que cada cuerpo emite antes de comprometerse con una acción. Las señales que la mayoría de la gente nunca aprende a ver porque nadie les enseñó a mirar. El Marine de punta se lanzó primero. Ella se hizo a un lado, usó su impulso, lo guió directamente hacia el hombre que atacaba por su izquierda. Se enredaron, cayeron en una colisión de extremidades y maldiciones. Dos fuera. El hombre a su derecha intentó agarrarle el brazo. Técnica de control. Intentaba anular su ventaja de apalancamiento fijándola en su sitio. Ella le dejó agarrarla, rotó la muñeca contra su pulgar, en la dirección precisa que rompía el agarre, sin importar la diferencia de fuerza. Le bloqueó el codo. Él gritó, golpeó la arena para rendirse. Ella lo soltó al instante. 3 fuera. Quedaban Cale y otro más. Dieron vueltas. Más cuidadosos ahora, aprendiendo. Buen instinto. Momento equivocado. Cale fintó a la izquierda. Su compañero se movió a la derecha. Una pinza clásica. Riley se agachó, barrió la pierna delantera del compañero, pivotó antes de que él tocara el suelo. Cale ya se estaba moviendo. Desesperado ahora. No la desesperación controlada de un estratega, sino la desesperación cruda de un hombre que ve cómo su narrativa sobre sí mismo se desintegra en tiempo real. Un gancho amplio, con potencia detrás, pero sin precisión. El golpe de un hombre que ha dejado de pensar y ha empezado a reaccionar. Ella bloqueó con el antebrazo, entró en su guardia y le dio un golpe de palma en el plexo solar. Controlado, preciso, suficiente. El aire abandonó los pulmones de Cale en una única y dura exhalación. Se dobló hacia adelante. Ella lo guió hacia el suelo casi con delicadeza, como se deposita algo pesado y valioso. 5 hombres, menos de 2 minutos. Riley dio un paso atrás, sin respirar con dificultad. El patio de entrenamiento se había quedado en un silencio total y absoluto. Miró a Cale, que yacía en la arena con las manos en las rodillas, esforzándose por recuperar el aire en su cuerpo, mirando al suelo con una expresión que ella reconocía de 14 años de ver a hombres demasiado confiados recalibrar. Te lo dije, dijo. Siempre advierto a la gente primero. Lo ayudó a ponerse de pie. Él tomó su mano, no dijo nada, pero en sus ojos, bajo la ira, bajo el orgullo herido, bajo el cálculo de un hombre que decide qué viene después, estaba el comienzo de algo para lo que no tendría nombre hasta mucho más tarde. La pregunta que lo cambia todo cuando finalmente llega es siempre la misma. ¿Qué es lo que no sé? Riley se giró hacia la formación. 18 hombres la miraban con expresiones que habían completado el viaje completo, desde el desprecio hasta la conmoción y algo que no tenía un nombre cómodo.
Al fondo de la formación, Mara Soles había dejado de hacerse pequeña. No estoy aquí para avergonzarlos, dijo Riley. Estoy aquí para mantenerlos vivos. Las técnicas que acabo de usar se desarrollaron a lo largo de décadas de experiencia en combate y me las transmitió un hombre que dio todo lo que tenía para que otros pudieran volver a casa. Les voy a dar lo que él me dio a mí y luego les voy a dar lo que aprendí después de eso. Hizo una pausa, dejó que se asimilara. Mi padre era el comandante Daniel Voss. Murió en Kandahar hace 14 años. Era el mejor especialista en combate en espacios cerrados que la Guerra Naval Especial había visto jamás. Salvó a 4 compañeros de equipo la noche que murió. Y murió porque dudó durante 3 segundos. El silencio en el patio de entrenamiento tenía una calidad diferente ahora, más pesado. He pasado 14 años asegurándome de no dudar nunca. Durante las próximas 3 semanas, me aseguraré de que ustedes tampoco lo hagan. Nadie habló, nadie se movió. Al fondo, Mara Soles levantó la mano. Señora, dijo, ¿puede enseñarnos lo que acaba de hacer? Riley la miró, vio algo familiar allí. El hambre, la determinación, el fuego particular de alguien a quien le han dicho que no pertenece y ha decidido convertir eso en el problema de todos los demás. Para eso, dijo Riley en voz baja, es exactamente por lo que estoy aquí. A la mañana siguiente, Damon Cale llegó a la formación 30 segundos tarde. No lo suficiente para ser sancionado, pero sí lo justo para hacer una declaración. Riley lo notó sin expresión, sin comentarios, sin siquiera mirar su reloj. Simplemente esperó a que estuviera en posición y luego dijo, «Al suelo y deme 50, suboficial mayor. Cuando termine, reincorpórese a la formación». El patio se quedó quieto. Cale la miró. Algo se movió detrás de sus ojos. Cálculo, ira, la rápida aritmética interna de un hombre sopesando opciones. Luego se tiró al suelo y empezó a contar. Repeticiones rápidas y limpias, del tipo diseñado para comunicar que aquello no era un castigo en absoluto, que podía hacer eso toda la mañana y no significaba nada. Riley lo vio terminar. Gracias, suboficial mayor. En formación. Él se incorporó, no dijo nada, pero 3 hombres cerca del fondo de la formación intercambiaron una mirada. Y Riley la vio, la catalogó, la archivó. La mirada decía que ella había ganado esa, lo que significaba que el juego seguía en marcha, lo que significaba que Cale no había terminado. Ella había esperado esto, se había entrenado para esto. La resistencia, después de la primera demostración, era casi siempre más peligrosa que la resistencia anterior porque era más inteligente. Los hombres que habían sido humillados públicamente no volvían de la misma manera 2 veces. Se adaptaban, trabajaban por los bordes. Usaban la paciencia y la sutileza de la misma manera que Riley usaba la precisión, como un arma. El ejercicio de la mañana eran fundamentos de combate cuerpo a cuerpo. Riley los emparejó deliberadamente. Hombres más grandes con compañeros más pequeños, veteranos con operadores más nuevos. Observó a las parejas encontrar sus ritmos, corrigió agarres, ajustó posturas, se movió a través de la formación como una corriente. Cuando llegó a Mara Soles, se detuvo. Mara estaba emparejada con un suboficial llamado Garrett, que le sacaba 20 centímetros de altura y tenía ese tipo particular de paciencia practicada que significaba que estaba esperando que ella cometiera un error para poder corregirlo amablemente, lo que era su propia forma de condescendencia. «Muéstrame tu técnica de entrada», dijo Riley. Mara la ejecutó, técnicamente correcta, mecánicamente perfecta y completamente sin convicción. Los movimientos de alguien que actúa para una evaluación en lugar de luchar por su supervivencia. «De nuevo», dijo Riley, «pero esta vez quiero que lo hagas en serio». Mara la miró. Algo cambió. Reajustó su postura y ejecutó la técnica de nuevo. Y esta vez había peso detrás. La entrada tenía velocidad. El agarre tenía intención. Los ojos de Garrett se abrieron ligeramente. «Mejor», dijo Riley. «Esa es la diferencia entre entrenar y sobrevivir. Una es una actuación. La otra es una decisión. Toma la decisión cada vez». Siguió adelante.
pero sintió que Mara la observaba por la espalda durante mucho tiempo. Al mediodía, la unidad había entrenado durante 4 horas, y el resentimiento corría en dos direcciones. La mitad de los hombres empezaban a implicarse. Genuinamente, de la forma en que la gente se implica cuando se da cuenta de que la información es real y la fuente sabe de lo que habla. El suboficial Jax Corwin, de 26 años, había dejado de mostrar escepticismo alrededor de la tercera hora y había empezado a hacer preguntas reales, del tipo que surge de una confusión genuina en lugar de un desafío. ¿Por qué este ángulo de agarre? ¿Por qué no el grupo muscular más grande? ¿Por qué el impulso importa más que la fuerza a corta distancia? Riley respondió a cada pregunta con la misma precisión que aportaba a todo lo demás, no porque estuviera actuando con paciencia, sino porque realmente había pensado en todo ello. Había pasado 14 años pensando en ello. Había vuelto a los principios básicos de cada técnica hasta que entendió no solo el qué, sino el por qué, lo suficientemente profundo como para reconstruirlo desde cero si fuera necesario. La otra mitad de la unidad seguía observando a Kaylee, y ese era el problema. No estaba haciendo nada malo. Esa era la habilidad. Ejecutaba cada ejercicio correctamente. Respondía a cada instrucción con un sí, señora, que tenía todos los requisitos técnicos de respeto y nada del contenido real. Estaba presente y ausente al mismo tiempo. Un hombre que realizaba los movimientos requeridos mientras transmitía a cada hombre que observaba que su opinión real no había cambiado. Riley había visto esto antes. Ella había estado en el otro lado, recibiéndolo de instructores que la miraban sin verla durante su primer año de entrenamiento y respondían a sus preguntas con la paciencia particular de quienes ya habían decidido que la respuesta no importaba porque la persona que preguntaba no iba a durar. Sabía exactamente lo corrosivo que era, cómo se extendía, cómo 6 hombres siguiendo el silencioso desprecio de un hombre podían vaciar un programa de entrenamiento desde dentro. Después de la formación de la tarde, encontró al contraalmirante Marcus Holt en su oficina. Holt tenía 61 años. Era compacto y directo, con la forma económica de moverse que los operadores de carrera nunca pierden del todo. Había servido en 3 misiones de combate y había pasado la última década gestionando programas en los que la Marina quería creer sin comprometerse. Él había impulsado este programa específicamente, había puesto su nombre en él, había traído a Riley porque había conocido a su padre y sabía lo que Daniel Voss había construido en su hija. Cale, dijo Riley sin preámbulos. Holt se reclinó. Sí, no se va a quebrar, señor. No con instrucción. Necesita un tipo diferente de presión. ¿Qué tipo? Consecuencia. Apuestas reales, no un ejercicio en el que pueda cumplir a medias y aún así aprobar técnicamente. Hizo una pausa. Quiero acelerar el ejercicio de campo. Adelantarlo 48 horas. Holt se quedó en silencio por un momento. Los observadores del Pentágono llegan el día 21. Necesitamos el rendimiento completo de la unidad para entonces. Lo sé, pero si Cale pasa otra semana haciendo lo que está haciendo, arrastrará a la mitad de esa formación con él. Prefiero ponerlos a prueba mientras están incómodos que evaluarlos después de que hayan tenido tiempo de desarrollar malos hábitos cómodos. La vicealmirante Chen aterriza en 6 días. Bien, que vea la versión real. Holt la miró durante un largo rato con la expresión de un hombre que decide si el activo frente a él está tomando una decisión táctica o personal. Tu padre solía tomar decisiones como esta, dijo finalmente. Moverse rápido antes de que la resistencia se calcifique. ¿Funcionaba? Normalmente. Hizo una pausa. No siempre. Riley le sostuvo la mirada. No soy mi padre, señor. No, dijo él, no lo eres. Se volvió hacia su escritorio. Aprobaré el cronograma. Tienes 5 días para prepararte. No los desperdicies. Ella estaba casi en la puerta cuando él volvió a hablar. Riley, ella se giró. Va a volver a por ti antes del ejercicio, más duro que ayer. Ha estado hablando con los otros hombres. Ella asintió una vez. Lo sé. Cómo lo manejes marcará el tono de todo lo que sigue. Eso también lo sé, señor.
Salió al aire de la noche y se quedó quieta durante exactamente 30 segundos, analizando las variables. Y luego volvió a los barracones y llamó a la puerta de Mara Soles. Mara abrió en ropa de civil, fuera de servicio, con aspecto sorprendido y luego algo más, cautelosa. La forma en que la gente mira cuando las cosas buenas llegan inesperadamente y aún no están seguras de si es real. Ponte las botas, dijo Riley. Patio de entrenamiento en 30 minutos. Son las 10 de la noche, señora. Sé qué hora es. Mara se puso las botas. En el patio de entrenamiento, bajo las estrellas de California, Riley pasó una hora enseñándole una cosa. Cómo romper un agarre de un oponente más grande usando la rotación de la muñeca y la rotación del cuerpo simultáneamente. Combinando dos principios mecánicos que individualmente eran manejables y juntos eran casi imposibles de contrarrestar, sin importar la diferencia de tamaño. Mara fue torpe al principio. Seguía intentando usar la fuerza de su brazo en lugar de confiar en la geometría. Riley la detuvo, la corrigió, se lo explicó de nuevo. No desde un manual, desde su propio cuerpo, desde el lugar donde la voz de su padre y 14 años de repetición se habían fusionado en algo que era simplemente saber. Al final de la hora, Mara lo tenía. No perfectamente, pero genuinamente. La técnica se había movido de su mente consciente a algo más cercano al instinto. Se quedó en la arena, respirando con dificultad, mirando sus propias manos como si estuviera recalculando algo fundamental. Señora, dijo, ¿puedo preguntarle algo? Adelante. ¿Cómo mantiene la calma cuando la miran así? ¿Como si no perteneciera aquí? Riley consideró la pregunta seriamente, como se merecía. Dejé de esperar a que estuvieran de acuerdo conmigo, dijo. La pregunta no es si ellos creen que pertenezco. La pregunta es si puedo mantenerlos vivos cuando todo sale mal. Esa es la única pregunta que importa en este patio. Todo lo demás es ruido. Mara se quedó en silencio por un momento. Cale ha estado diciendo a los demás que el programa es político, que estás aquí porque alguien de arriba quiere un titular. Ahí estaba. No era una sorpresa, pero oírlo en voz alta en la voz de otra persona lo hacía real de una manera diferente. Lo sé, dijo Riley. ¿Qué va a hacer? Riley miró el patio oscuro, el espacio donde 18 hombres estarían de pie por la mañana. Algunos de ellos todavía decidiendo si aprender y otros ya decididos en contra. Nada, dijo ella. Todavía no. Dejó ir a Mara. Se quedó sola un momento en la oscuridad, con una mano en la fotografía de su bolsillo del pecho sin sacarla. El rostro de su padre detrás del Kevlar, detrás del uniforme, detrás de los 14 años. Ella no había heredado su vacilación. Había trabajado demasiado y muy duro para eliminarla. Pero había heredado algo más de él. El conocimiento de que algunas batallas debían perderse antes de poder ganarse. Que valía la pena esperar el momento adecuado. Incluso cuando esperar se sentía como perder terreno. Cale estaba construyendo algo. Podía sentirlo. Le dejaría construirlo y luego lo dejaría caer. La confrontación llegó el cuarto día, y llegó exactamente como Riley había esperado. No abiertamente, no como un desafío directo, sino de lado. La forma en que la resistencia inteligente siempre se movía cuando había aprendido que los ataques frontales no funcionaban. Llegó a través de Jax Corwin en el ejercicio de la mañana. Parejas de combate cuerpo a cuerpo. Riley moviéndose por la formación corrigiendo la técnica. Llegó al centro del patio y encontró a Corwin emparejado no con su compañero asignado, sino con Cale, que había reorganizado dos parejas sin decir una palabra a nadie, y ahora estaba haciendo que Corwin realizara una secuencia de derribo que era técnicamente correcta y específicamente diseñada para hacer que Corwin pareciera incompetente. Otra vez, dijo Cale, lanzando a Corwin a la arena por cuarta vez. Estás telegrafiando la entrada. Te matarán si lo haces así. Corwin se levantó. Su mandíbula estaba apretada. Tenía 26 años y suficiente orgullo para alimentar una pequeña guerra. Pero también tenía suficiente inteligencia para saber cuándo lo estaban usando como un accesorio. Riley se detuvo a 2 metros de distancia. Suboficial mayor,
Cale levantó la vista. Señora, ¿quién asignó sus parejas esta mañana? Una pausa de medio segundo. Evalué que estas parejas serían más productivas. Esa es mi evaluación, no la suya. Vuelva con su compañero asignado. Con respeto, señora, tengo más experiencia de campo que... No le pregunté por su experiencia de campo. La voz de Riley era plana, precisa y absolutamente final. Le pedí que volviera con su compañero asignado. Eso fue una instrucción, suboficial mayor, no una sugerencia. Ahora, el patio se había detenido, todos los hombres observando. Cale le sostuvo la mirada durante 3 segundos completos. Podía ver el cálculo detrás de sus ojos. Opciones, resultados, la arquitectura de un hombre decidiendo cuánto valía este momento. Luego asintió una vez, tenso, controlado, y volvió a su posición original sin otra palabra. Riley se giró hacia Corwin. Tu entrada estuvo bien. No dejes que nadie te diga lo contrario. Corwin parpadeó. Señora, la técnica era correcta. La vacilación al final era nueva. Eso es lo que pasa cuando alguien pasa 15 minutos convenciéndote de que lo estás haciendo mal. Restablece tu base y practícalo limpiamente. Se alejó antes de que él pudiera responder, pero lo oyó detrás de ella, reajustando una postura, practicándolo limpiamente, y oyó cómo cambiaba la calidad de sus movimientos. La confianza volvía a sus articulaciones. La diferencia entre un hombre actuando bajo escrutinio y un hombre ejecutando porque sabe que es correcto. Detrás de ella, Cale no dijo nada, pero 3 hombres cerca de él intercambiaron una mirada. La tarde trajo algo que Riley no había planeado, lo que fue la primera vez en 4 días que algo la sorprendía. Estaba haciendo que la unidad realizara un ejercicio de tiempo de reacción, respuestas emparejadas a señales de ataque aleatorias, diseñadas para construir las vías de respuesta automática que su padre había llamado el espacio entre el miedo y la acción. Fue entonces cuando Mara Soles ejecutó una técnica tan limpia y tan rápida que toda la secuencia del ejercicio se detuvo a su alrededor. Su compañero se quedó con la llave de agarre de Riley aplicada en su antebrazo y una expresión de genuino desconcierto en su rostro, y Mara se mantuvo detrás de la técnica con su peso distribuido y su respiración estable. Y por un momento nadie dijo nada en absoluto. Luego Corwin empezó a aplaudir, lento al principio, luego de verdad. Otros 3 hombres se unieron. Mara miró a Riley. Riley le dio un único asentimiento. La mandíbula de Mara se tensó de la forma en que las mandíbulas se tensan cuando la gente se esfuerza por no dejar que algo se muestre en su rostro. Cale no aplaudió, pero observó. Esa noche, a las 11, Riley estaba practicando técnicas sola en el patio de entrenamiento cuando oyó pasos. No era Mara esta vez, más pesados, deliberados, la cadencia específica de alguien que había tomado una decisión y la estaba llevando a cabo. Se detuvo y se giró. Cale estaba al borde del patio, sin uniforme, en ropa de civil, con las manos a los lados, lo que de alguna manera lo hacía parecer menos seguro que con el uniforme. Parecía genuinamente inseguro y eso era lo suficientemente nuevo como para que Riley se quedara quieta y simplemente lo observara acortar la distancia. Quiero preguntarle algo, dijo él, extraoficialmente. No hay nada extraoficial en un programa de entrenamiento, suboficial mayor. Entonces, oficialmente, se detuvo a 2 metros de distancia. ¿Cómo llegó hasta aquí? Leí su expediente. 2 años de preparación para el BUDS, 4 intentos de calificación SEAL antes de que aceptaran el cambio de programa. 14 meses de combate avanzado en espacios cerrados con instructores que no querían enseñarle. Es mucho terreno que cubrir para un programa que la mitad del comando cree que es un ejercicio político. Riley lo miró. ¿Es eso una pregunta? ¿Por qué no renunció? Ella no se esperaba eso. La honestidad, el peso real detrás de la pregunta. No un desafío, no una estrategia. Una pregunta real de un hombre que nunca había tenido que preguntarse lo mismo y que genuinamente intentaba comprender una experiencia ajena a la suya. Porque mi padre murió por 3 segundos, dijo ella.
3 segundos de vacilación que yo podría haberle ayudado a eliminar si me hubieran entrenado bien. Si a alguien lo hubieran entrenado bien. Hizo una pausa. Renunciar habría significado que esos 3 segundos eran el final de la historia. Necesitaba que significaran algo más. Cale se quedó en silencio por un largo momento. Mi hermano volvió a casa de Mosul en una bandera, dijo. Un artefacto explosivo improvisado. Nada que nadie pudiera haber hecho de manera diferente. Pero he estado repasando ese día en mi cabeza durante 2 años, tratando de encontrar lo que lo habría cambiado. El silencio entre ellos era diferente ahora. No una competencia, algo más. No había nada que hacer, dijo Riley. A veces no lo hay, pero a veces sí, y por eso estamos aquí. Él asintió una vez, se giró para irse, luego se detuvo. Los hombres la están observando, señora. Más de lo que cree, no todos están en su contra. Lo sé, dijo ella. Él se fue. Riley se quedó sola en la oscuridad, recalibrándolo todo. El sexto día llegó con el tipo de presión que cambiaba la calidad del aire. El contraalmirante Holt había adelantado el ejercicio de campo y la vicealmirante Sandra Chen había adelantado su llegada para coincidir. Y de alguna manera, la combinación de esos dos hechos había viajado a través de la conciencia de la unidad, de la forma en que la información siempre viaja a través de las unidades militares. Instantáneamente, sin anuncio oficial, completamente formada y ya generando ansiedad. La vicealmirante Chen, la mujer de más alto rango en la Guerra Naval Especial, 30 años siendo la única mujer en cada habitación que importaba. No había llegado allí siendo paciente con programas que no daban resultados, y todos en la base lo sabían. Riley reunió a la unidad a las 6 de la mañana y lo expuso sin ceremonias. El ejercicio de campo de 48 horas comienza mañana a las 6 de la mañana. Nos cazarán al contraalmirante Holt y a mí a través de 20 millas cuadradas de terreno. Municiones de marcado no letales. Si nos marcan a ambos, ganan. Si alguno de nosotros permanece sin marcar a la hora 48, ganamos nosotros. La vicealmirante Chen estará observando desde el campo. ¿Desde el campo?, dijo Corwin. Ella no evalúa desde monitores. Acostúmbrense. La mano de Cale se levantó. Reglas de enfrentamiento en el escenario de bajas. Riley lo miró. Algo se movió por el patio. La tensión específica de los hombres que reconocen que el suboficial mayor acababa de reconocer la existencia de un escenario de bajas, lo que significaba que había hecho su investigación, lo que significaba que se estaba tomando esto en serio. Si ocurre una lesión real, dijo Riley con calma, ustedes toman la decisión. Misión o Marine. Esta decisión y todo lo que sigue recae en el operador de mayor rango presente. ¿Cuál es la respuesta correcta? No voy a decirles eso. Señora, ese es el ejercicio, suboficial mayor. No hay decisiones de práctica. Toman la decisión y viven con ella. Eso es el mando. Cale le sostuvo la mirada. Entendido. Esa tarde, Mara encontró a Riley revisando el equipo en la sala de equipamiento. Vino a hablar con usted anoche, dijo Mara. Lo vi salir al patio. ¿Ah, sí? ¿Qué dijo? Eso es entre él y yo. Mara se apoyó en el marco de la puerta. ¿Va a ser un problema mañana? Riley levantó la vista. Damon Cale es la mejor mente táctica de esa formación. Si decide liderar de verdad en lugar de actuar, su unidad pasará este ejercicio. Si no lo hace, hizo una pausa, entonces usted y Corwin tendrán que tomar el relevo. ¿Nosotros? Ha sido la que más rápido ha aprendido en ese patio desde el primer día. ¿Cree que no me he dado cuenta? Mara la miró fijamente. Pensé que le estaba prestando atención a Cale. Presto atención a todos. Riley volvió a su equipo. Duerma un poco. Mañana es real. A las 5:40 de la mañana siguiente, 19 personas estaban de pie en la oscuridad previa al amanecer. Holt y Riley a un lado con equipo mínimo y todo lo que sabían. 18 SEALs al otro lado con tecnología, números y 48 horas. La vicealmirante Sandra Chen estaba a la derecha de la formación. 60 años, cabello plateado, con el tipo de quietud que provenía de haber sobrevivido 30 años en habitaciones que no la querían en ellas. Miró a Riley una vez, una mirada larga y directa que no decía nada y lo comunicaba todo.
Tienen su objetivo, dijo Holt a la formación. Tenemos una ventaja de 30 minutos. Luego cazan. Él y Riley caminaron hacia la oscuridad previa al amanecer y desaparecieron. Detrás de ellos, Cale se giró hacia su formación. Escuadrones, listos. Patrón de dispersión Delta. Nos movemos en 29 minutos. Y por primera vez desde el primer día, cada hombre en la formación se movió sin dudar. En algún lugar en la oscuridad adelante, Riley no oyó nada de esto, pero ya sabía que estaba sucediendo porque había estado observando a Damon Cale durante 6 días y entendía la arquitectura de un hombre que está cambiando de opinión. Las etapas, la resistencia específica antes de la liberación. Lo había visto antes en el espejo hacía 14 años, de pie en una oficina de reclutamiento en Portland, con un dolor que no sabía qué hacer y una decisión que aún no se había formado del todo. El ejercicio había comenzado y nada de lo que siguiera sería limpio, simple o seguro, lo que significaba que era exactamente el tipo de entrenamiento correcto. La primera emboscada golpeó a la sexta hora. 11 SEALs marcados en 20 segundos. Humo, fuego de precisión, y se habían ido antes de que la formación terminara de procesar lo que había sucedido. Los supervivientes se dispersaron, gritando, la voz de Cale cortando el caos con órdenes de control de daños que eran buenas. Genuinamente buenas, pero 20 segundos demasiado tarde. Riley y Holt ya estaban a 300 metros de distancia, moviéndose bajo y rápido a través de un terreno que habían recorrido 2 veces la noche anterior, específicamente para que sus pies lo conocieran en la oscuridad. Ahora ajustarán la dispersión, dijo Holt en voz baja. Cale es lo suficientemente inteligente para eso. También intentará predecir nuestro patrón, dijo Riley. Si ejecutamos la misma geometría de emboscada una segunda vez, nos estará esperando. Entonces, no la ejecutamos una segunda vez. No, dejamos que prediga el patrón. Luego, vamos a un lugar que el patrón no contempla. Holt la miró de reojo. Tu padre solía llamar a eso alimentar la suposición. Riley no respondió. Ya se estaba moviendo. De vuelta en la formación destrozada, Cale estaba haciendo exactamente lo que ella esperaba, agrupando a sus 7 operadores restantes, reasignando sectores, construyendo un nuevo patrón de búsqueda que tenía en cuenta la geometría de la emboscada y triangulaba posiciones probables. Era un buen pensamiento táctico, disciplinado, el tipo de respuesta que demostraba que en realidad era un comandante talentoso cuando su ego dejaba de ocupar el espacio que su juicio necesitaba. Mara Soles cubría el flanco izquierdo, Corwin el derecho. Habían encontrado un ritmo en los últimos 6 días que no tenía nada que ver con el género y todo que ver con la competencia específica que Riley había estado construyendo en ambos. Una repetición a la vez. Contacto al norte, dijo Corwin por la radio. Posible movimiento en el afloramiento rocoso a 300 metros. Cale activó su radio. Confirme. Confirmación negativa, pero el patrón encaja. ¿Walsh recibió eso? La voz de Mara volvió limpia y nivelada. Lo recibí. Parece una carnada. Suboficial mayor. 3 segundos de silencio. De acuerdo, dijo Cale. No vamos al norte. Corwin, mantenga su posición. Todos los demás rediríjanse al suroeste. Quieren que miremos al norte. Riley, 300 metros al norte, no oyó nada de esto. Pero cuando Holt murmuró, ¿no vienen?, ella sonrió una vez, tensa y genuina. Está aprendiendo, dijo. ¿Es eso bueno para nosotros ahora mismo? Es bueno para ellos. Ese es el punto. La 9ª hora trajo la segunda emboscada, y esta fue diferente porque Riley la diseñó para que fuera personal. Había estudiado los patrones tácticos de Cale durante 6 días de entrenamiento. Las señales en su toma de decisiones, el retraso de medio segundo antes de comprometerse con una maniobra de flanqueo, la geometría específica a la que recurría cuando sentía presión por la derecha. Había construido esta emboscada en torno a esos patrones, de la misma manera que una cerradura se construye en torno a una llave específica.
La formación se movió a través de un paso estrecho entre dos formaciones rocosas. Cale tenía a su gente en buena dispersión, moviéndose con cuidado, revisando ángulos, profesionales y minuciosos. Ella los dejó pasar 2/3 del camino antes de que Holt abriera fuego desde el norte y atrajera su atención bruscamente a la izquierda. Luego Riley llegó directamente desde atrás. Atravesó la retaguardia de la formación antes de que nadie registrara su presencia. Ráfagas de marcado, controladas. 4 operadores marcados en 8 segundos. Ya se había ido cuando Cale se giró y disparó al espacio que acababa de desocupar. Su munición de marcado golpeó el aire vacío. ¡Contacto trasero! ¡Contacto trasero! Todos los elementos. Está detrás de nosotros. Demasiado tarde. 4 más caídos. 11 eliminados en total. 7 restantes. Y entonces Riley hizo algo que no estaba en el manual táctico. Algo que su padre le había enseñado en el porche trasero de Portland cuando tenía 10 años y era demasiado impaciente para entender por qué importaba. Se detuvo, se dio la vuelta, dejó que Cale la viera durante exactamente 3 segundos, de pie al descubierto, completamente visible, sin correr. «Ven a buscarme, suboficial mayor», dijo. No en voz alta, solo lo suficiente. Luego desapareció. Detrás de ella, oyó a Cale respirar con dificultad. Lo oyó reunir a sus operadores restantes. Oyó su voz cuando les habló. Y lo que oyó en su voz no era la actuación de un hombre gestionando su imagen. Era la voz real, desnuda, enfocada, la voz de un comandante que había dejado de luchar contra la lección y había empezado a aprenderla. «Quiere que la persigamos», dijo. «Así que no la perseguimos», pensamos. «¿Dónde tiene que estar en 2 horas? Resuelvan el problema hacia atrás. Muévanse con inteligencia». Riley rodeó una formación rocosa y encontró a Holt esperando. «No está persiguiendo», dijo Holt. «No, podrías haberlo marcado hace un momento». «Lo sé. ¿Por qué no lo hiciste?» Pensó en su padre, en la noche en Kandahar, cuando había salvado a 4 hombres y lo había pagado en 3 segundos, en lo que significaba ganar un ejercicio frente a lo que significaba construir algo que durara más allá del ejercicio. «Porque que él aprenda a pensar vale más que yo gane un ejercicio», dijo. Holt se quedó en silencio por un momento. James habría dicho lo mismo. «Lo sé. Revisó el terreno. Necesitamos movernos. Está resolviendo el problema hacia atrás ahora. Encontrará nuestra posición en unos 40 minutos». ¿Y entonces? Entonces lo dejamos. Hora 14. Oscuridad. La temperatura bajó bruscamente, como lo hacía en el desierto de California por la noche. Rápida y total, el tipo de frío que hacía que la gente quisiera fuegos, ruido y comodidad. Los SEALs acamparon en formación defensiva, sin fuegos. Cale los tenía racionando agua, estableciendo guardias rotativas, manteniendo la disciplina de ruido. 7 hombres quedaban de 18, más de la mitad de la unidad eliminada, pero los 7 restantes se movían como una unidad ahora, no como individuos que casualmente estaban cerca unos de otros. Mara estaba en la primera guardia cuando Corwin vino a sentarse a su lado. «Vamos a perder esto», dijo en voz baja. «Probablemente. ¿Te molesta eso?» Mara miró el terreno oscuro y pensó en 8 meses de ser tolerada en esta unidad. Pensó en la noche en el patio de entrenamiento, cuando Riley le había mostrado una rotura de agarre y le había dicho, «Hazlo en serio». Y algo se había desbloqueado que no sabía que estaba bloqueado. No de la forma en que me habría molestado hace 2 semanas. ¿Qué cambió? Dejé de pensar que ganar el ejercicio era el objetivo. Corwin se quedó en silencio por un momento. «Te llegó. Nos llegó a todos, incluso a Kaylee». Mara hizo una pausa. «Está diferente esta noche. ¿Lo has notado?» «Sí». Corwin se reclinó. «Menos como si estuviera actuando y más como si realmente estuviera aquí». A 3 kilómetros de distancia en la oscuridad, Cale estaba haciendo algo que Riley no había predicho. Estaba escribiendo en un pequeño cuaderno de campo, a la luz de una linterna con filtro rojo, anotando cada error táctico de las últimas 14 horas. Y junto a cada error,
la respuesta correcta, no para la evaluación, no para el registro oficial, para sí mismo. El documento privado de un hombre que genuinamente intentaba entender dónde había fallado su pensamiento y por qué. Había estado haciendo esto en cada despliegue desde Fallujah, desde la bandera de su hermano. Nunca lo había hecho a mitad de un ejercicio antes. La hora 20 trajo la lesión real y llegó sin aviso ni diseño, que era lo más verdadero de ella. La bota de Corwin se enganchó en una roca suelta en la oscuridad. El sonido de su tobillo fue audible para cada operador en un radio de 6 metros. No era un esguince. El crujido específico que significaba que algo estructural había fallado. Cayó con fuerza y en silencio, como caen los hombres entrenados. Sin gritos, solo respiración controlada y el rostro de alguien que se esfuerza mucho por manejar algo que duele enormemente. Estado, dijo Cale, ya a su lado. Tobillo mal. La voz de Corwin era firme. No puedo moverme sobre él. El suboficial mayor Cale miró a sus 6 operadores restantes, miró el terreno. Estaban a 300 metros de la última posición confirmada de Riley, lo más cerca que habían estado en 14 horas, la mejor oportunidad táctica de todo el ejercicio. Y Jax Corwin estaba en el suelo. Mara activó su radio antes de que Cale pudiera hablar. Suboficial mayor, tenemos que suspenderlo. Walsh, lesión real, sin médico. Estamos a 5 kilómetros del vehículo más cercano. Si ese tobillo está fracturado y esperamos a que se acabe el tiempo del ejercicio, estamos causando un daño real a una persona real para poder ganar un ejercicio de entrenamiento. Su voz no era fuerte, era muy clara. Ese no es un intercambio que esté dispuesta a hacer. Cada operador miró a Cale. Él miró a Corwin. Miró el terreno donde Riley y Holt estaban en algún lugar cercano en la oscuridad. Miró su cuaderno en el bolsillo de su pecho. Miró a Mara, que lo observaba con ojos oscuros y firmes, y la quietud particular de alguien que ya había tomado su decisión y esperaba ver si la persona a su cargo tomaría la correcta. 10 segundos. Los 10 segundos más importantes del ejercicio. Pida evacuación médica, dijo Cale. Walsh, usted tiene la radio. Confirme nuestra posición y ponga el helicóptero en el aire. Suboficial mayor, eso termina el ejercicio. Sé lo que termina. Su voz era plana y final, y completamente sin duda. Haga la llamada. Mara hizo la llamada. A 40 metros de distancia, detrás de una formación rocosa, Riley bajó sus binoculares y miró a Holt. Ninguno de los dos habló por un momento. Luego Holt dijo muy bajo. ¿Aprobaron? Sí, dijo Riley. Lo hicieron. Activó su radio. Todos los operadores, ejercicio terminado. Helicóptero médico en camino a su posición. Permanezcan en su lugar. Luego se levantó de su escondite y caminó hacia las luces de la posición de Cale. Holt a su lado. Ambos visibles, descubiertos, caminando al aire libre como se camina cuando la lucha ha terminado, y algo más importante, la ha reemplazado. Cale los vio venir y se puso de pie. Sus 6 operadores restantes se pusieron de pie con él, marcados con pintura, exhaustos y fríos, y algo más que era más difícil de nombrar. Riley se detuvo a 1,5 metros de él, lo miró directamente. Tenía un tiro limpio para ganar este ejercicio hace 20 minutos. Sí, señora. No lo tomó. No. ¿Por qué? Cale se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz tenía la calidad de un hombre diciendo algo verdadero por primera vez. Porque Corwin importa más que la puntuación. El helicóptero llegó 8 minutos después. Las hélices batían el aire frío y las luces barrían el terreno, y Corwin subió en una camilla, con el tobillo estabilizado, ya discutiendo con los médicos sobre si realmente necesitaba ir. La vicealmirante Chen se materializó desde la oscuridad a 12 metros de distancia. Su cabello plateado y su porte militar no habían cambiado por 14 horas en el campo. Caminó directamente hacia Riley. Instructora voz. Señora. Chen miró a Cale, a los 6 operadores de detrás de él, a Mara Soles, de pie al hombro izquierdo de Cale con la barbilla en alto y un porte que no tenía nada de la pequeñez apologética que la había caracterizado en su primer día en la formación.
¿Cuánto tiempo lleva dirigiendo este programa?, preguntó Chen. 6 días de instrucción, señora. Esta noche es el 7.º día. 7 días, Chen asimiló eso. Esa decisión que la suboficial Soles impulsó, la llamada de evacuación médica, ¿vino de su instrucción? Vino de ella, dijo Riley. Yo le di el marco. Ella tomó la decisión. Chen miró a Mara por un largo momento. Mara no apartó la mirada. ¿Qué la hizo estar segura?, preguntó Chen. Mi padre dejó a un hombre atrás una vez, dijo Mara. Fallujah. El hombre sobrevivió, mi padre no. Hizo una pausa. Algunos intercambios no valen la pena, señora. Chen no dijo nada durante 3 segundos. Luego se volvió hacia Riley. Querré un informe completo por la mañana. Todo lo que ha construido aquí. Quiero entender cómo se transfiere. Sí, señora. Chen comenzó a alejarse. Luego se detuvo sin volverse. Dijo, su padre entrenó a 2 oficiales de mi clase en Coronado en 2001. Ambos siguen vivos. Una pausa. Así es como se ve la buena instrucción. Bienvenida a la conversación, instructora Voss. Se adentró en la oscuridad. Riley se quedó con el aire frío del desierto moviendo su cabello y la fotografía presionada contra su pecho y los 14 años de silencio de su padre, sintiéndose de repente menos como ausencia y más como el largo espacio antes de que algo comience. Detrás de ella, Kaylee habló. Señora. Ella se giró. Él la miraba con la expresión de un hombre que había llegado a un lugar al que no esperaba llegar. Le debo una disculpa. Le debo una disculpa a la unidad. Miró a Mara. Le debo a la suboficial Soles unos 8 meses de disculpas. Mara no dijo nada, pero algo cambió en su rostro. Aún no era perdón, no tan rápido, pero era la apertura de una puerta. Empiece mañana, le dijo Riley a Cale, y que sea en serio cada día. Eso es todo lo que vale una disculpa. Él asintió. Ella miró a los 6 operadores restantes, fríos, marcados, exhaustos, cambiados. Fallaron el objetivo táctico, dijo. No nos capturaron. Perdieron más de la mitad de su fuerza. Hizo una pausa. Y tomaron la única decisión que realmente importa cuando todo lo demás se desmorona. Se eligieron unos a otros. El viento del desierto se movió a través del silencio. Mi padre tomó la misma decisión, dijo Riley. Hace 14 años en Kandahar. Eligió a su equipo por encima de la misión. Le costó todo. Su voz se mantuvo nivelada. Solía pensar que esa era la tragedia. Me tomó mucho tiempo entender que ese era el punto. Nadie habló. Descansen un poco, dijo. Informe a las 7 de la mañana. Se alejó del grupo, sola, hacia la oscuridad donde nadie podía ver su rostro. Sacó la fotografía de su bolsillo del pecho. Su padre en uniforme de gala, joven y seguro, con ojos de la misma forma que los de ella. Creo que están listos, papá, dijo en voz baja. A la noche, a las estrellas, al silencio específico que le habían estado respondiendo durante 14 años. El helicóptero era ahora una luz lejana, llevando a Corwin hacia un hospital de campaña donde su tobillo sería estabilizado y le dirían que necesitaría 3 semanas sin apoyar peso. Pasaría esas 3 semanas escribiendo todo lo que Riley Voss le había enseñado. Lo transmitiría durante los siguientes 20 años de su carrera sin que nadie tuviera que pedírselo. Así es como viajaba el verdadero trabajo. No a través de programas oficiales o respaldos del Pentágono, sino a través de la gravedad específica de las personas que habían sido cambiadas y llevaban el cambio consigo a cada habitación en la que entraban. Riley había aprendido eso de su padre. Ahora lo había transmitido. El informe a las 7 de la mañana no fue lo que nadie esperaba. Riley entró y se sentó en lugar de pararse al frente de la sala. Simplemente acercó una silla al centro del espacio, la giró, se sentó a horcajadas y miró a la formación de SEALs exhaustos y marcados con pintura, como si tuviera todo el tiempo del mundo y nada que actuar. El cambio de energía fue inmediato. Los hombres que se habían preparado para una evaluación se relajaron medio grado. No lo suficiente como para ser descuidados, lo suficiente como para ser honestos.
Díganme qué hicieron mal, dijo. No lo que yo hice bien, sino lo que ustedes hicieron mal. Empiecen desde las 6 de la mañana de ayer y guíenme a través de cada error que cometieron. No se salten nada porque les avergüence. Los vergonzosos son los que los matarán. Silencio durante 2 segundos. Luego Cale habló. Nos movimos demasiado rápido en la primera hora. Su voz era plana y directa, la voz de un hombre haciendo un recuento honesto. Dejé que la confianza marcara el ritmo en lugar de la evaluación del terreno. Por eso funcionó la primera emboscada. Caímos en ella porque pensábamos que sabíamos dónde estarían. Siga. Hora 4. Mantuve la formación demasiado agrupada después de la segunda emboscada. Corregí en exceso. Dejé el flanco derecho expuesto durante 20 minutos mientras me concentraba en restablecer el centro. Walsh. Mara levantó la vista. Dudé antes de pedir la evacuación médica. 40 segundos. Sabía cuál era la decisión correcta y esperé 40 segundos antes de tomarla porque tenía miedo de que lo contaran en nuestra contra. ¿Qué cambió? Corwin estaba en el suelo, dijo simplemente, y de repente, aquello a lo que le tenía miedo me pareció lo incorrecto a lo que temer. Riley asintió, miró alrededor de la sala. ¿Alguien más? Corwin habló desde el fondo, con el tobillo elevado en una segunda silla. Confié en mi pisada en la oscuridad porque me había estado moviendo bien todo el día. Dejé de comprobar. Por eso caí. Una pausa. Ese es el tipo de error que se comete después de que las cosas han ido bien durante un tiempo. Cuando dejas de respetar el terreno porque has dejado de tenerle miedo. La sala estaba en silencio. Todo lo que acaban de decir, les dijo Riley, es para lo que existe este programa. No una ejecución perfecta, sino una evaluación honesta. La capacidad de mirar su propio fracaso sin pestañear y extraer la lección antes de que la lección los extraiga a ustedes. Se puso de pie. Mi padre fue el mejor operador que la Guerra Naval Especial había visto en una generación. Murió porque nadie le enseñó a evaluar honestamente la brecha en su propio entrenamiento. Nadie le dijo que 3 segundos de vacilación en un protocolo de identificación de civiles era una vulnerabilidad. No estaba en el manual, no se practicaba, y lo mató. Nadie se movió. Las técnicas que les enseñé se degradarán sin práctica. Las habilidades físicas se desvanecerán. Pero lo que acaban de hacer en esta sala, el recuento honesto, sin ego, sin actuación, eso no se degrada, eso se acumula. Cada vez que lo hacen, mejoran en ello. Y finalmente, se convierte en la respuesta automática. Miro a Cale. Eso es lo que realmente es la maestría, no la ejecución perfecta. La capacidad de equivocarse, verlo claramente y corregir más rápido de lo que la situación te castiga. Cale le sostuvo la mirada. Algo en su expresión se había estado construyendo durante las últimas 12 horas y ahora estaba completamente formado. No era admiración exactamente, no la suavidad de un escéptico convertido, algo más duro y duradero. Hoy termina el programa. Volvemos a nuestras asignaciones. ¿Cómo evitamos que esto sea solo algo que sucedió una vez? Riley lo miró por un largo momento. Lo enseñan, dijo. Cada técnica que les di, se la dan a la siguiente persona. Cada informe honesto que realizan en esta sala, lo realizan en su próxima unidad. El conocimiento no les pertenece. Se mueve a través de ustedes. ¿Y si el próximo comando no lo quiere? Lo querrán, dijo ella, después de que sigan volviendo a casa cuando otras unidades no lo hacen. Ese es el argumento que funciona. La ceremonia de evaluación formal fue a las 2 de la tarde. La vicealmirante Chen la dirigió con la eficiencia específica de alguien que había asistido a suficientes ceremonias militares como para despojarlas de su contenido esencial. Mención de unidad. Certificación de preparación excepcional. Respaldo oficial del programa del Pentágono, firmado, fechado y real. Cuando llamaron el nombre de Riley para la designación de excelencia como instructora de combate, ella avanzó y se paró frente a Chen. Y por un momento, las dos mujeres se miraron. 30 años y una generación de resistencia entre ellas. La misma lucha a diferentes altitudes.
Y Chen prendió la designación con manos que no actuaron la gravedad del momento, porque la gravedad ya estaba allí, sin actuación. Bien hecho, dijo Chen en voz baja. No para la formación, para Riley. Gracias, señora. No me agradezca a mí. Construyó algo aquí que he estado tratando de que la Marina construya durante 15 años. Estoy enojada de que haya tardado tanto y agradecida de que finalmente esté hecho. Dio un paso atrás. La voy a recomendar para el currículo integrado del Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial. Instructora principal. Estaría construyendo programas, no dirigiéndolos. Riley procesó eso. No quiero dejar de dirigirlos. Chen la miró. También dirigiría esos, pero también estaría decidiendo qué enseña la próxima generación de instructores. La metodología de su padre formalizada, institucionalizada, llevada adelante a escala. Hizo una pausa. Piénselo. Después de la ceremonia, Cale la encontró sola. No tenía un discurso preparado. Se notaba que estaba de pie con las manos no del todo quietas. La ligera incertidumbre física de un hombre que ha decidido decir algo honesto sin saber exactamente cómo será recibido. Le dije a 3 hombres de esta unidad que usted era un nombramiento político. Dijo, en los primeros 2 días, antes de verla trabajar. Lo dije para socavarla antes de que tuviera la oportunidad de demostrar algo. Riley esperó. Eso estuvo mal, no tácticamente mal, moralmente mal. Usted merecía un comienzo limpio, y no se lo di. La miró a los ojos. Lo siento. La disculpa quedó entre ellos con un peso real. No la versión actuada, no la versión técnicamente correcta que cubre la responsabilidad y sigue adelante. La cosa real. Sé por qué lo hizo, dijo Riley. Eso no lo hace correcto, pero sé por qué. Lo miró fijamente. Su hermano, Fallujah, ha estado cargando con eso durante 2 años. Y cuando entré en este patio, vio algo que amenazaba el marco que construyó alrededor del dolor. La certeza de que lo que sabe es suficiente. Que si es lo suficientemente bueno, las personas que ama no terminan en banderas. La mandíbula de Cale se tensó. Eso es lo que vi en usted el primer día, dijo ella. No arrogancia, miedo. El mismo miedo que tuve cuando entré en una oficina de reclutamiento a los 18 años, porque no podía soportar la idea de que la muerte de mi padre fuera solo un evento aleatorio, sin ninguna lección dentro. El silencio que siguió fue del tipo que ocurre después de que se dicen 2 cosas, incómodas y necesarias. ¿Encontró la lección?, preguntó Cale muy bajo. Sí, dijo Riley. La lección es que la brecha entre quiénes somos y quiénes necesitamos ser siempre se puede cerrar. Siempre. Requiere trabajo y honestidad y la voluntad de equivocarse frente a personas que están observando, pero se cierra. Hizo una pausa. La brecha de su hermano no se podía cerrar. Eso no fue un fallo de entrenamiento. Eso fue un artefacto explosivo improvisado en una carretera en Mosul. Son cosas diferentes. Cale miró al suelo. Cuando volvió a levantar la vista, sus ojos eran diferentes. Algo se había movido detrás de ellos. Algo que había estado atascado durante 2 años. Llévelo adelante, suboficial mayor, dijo Riley. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Él la saludó, preciso, completo, la versión real. Ella le devolvió el saludo. Se alejó diferente de como había llegado. No arreglado. Nadie se arregla en 3 semanas, pero apuntando en una nueva dirección con suficiente impulso para seguir moviéndose. Mara encontró a Riley 20 minutos después, al borde del patio de entrenamiento. La última vez que estaría allí antes de que sus órdenes de reasignación entraran en vigor a la mañana siguiente. Le entregó a Riley un trozo de papel doblado sin preámbulos. No lo lea ahora, léalo cuando dude si esto importa. Riley lo tomó. Mara. Señora, usted pidió esa evacuación médica antes que Cale, sabía lo que costaría y tomó la decisión de todos modos. Riley le sostuvo la mirada. Eso no es poca cosa. ¿Entiende eso? Tuve una buena maestra. Se tuvo a sí misma, dijo Riley con firmeza. Yo le di herramientas. Usted decidió lo que valían. Son cosas diferentes.
Mara se enderezó, la última de la pequeñez apologética desaparecida de su postura. No de la noche a la mañana, sino durante 7 días en los que alguien la vio claramente y se negó a apartar la mirada. Me están recomendando para la candidatura de instructora avanzada, dijo. Holt me lo dijo esta mañana. Lo sé, yo la recomendé. ¿Es por eso? No, dijo Riley. Se lo ganó tomando una decisión bajo presión que muchos operadores más experimentados habrían tomado mal. La recomendación solo lo dice en voz alta oficialmente. La barbilla de Mara se levantó, no con arrogancia, sino con la dignidad específica de alguien que había dejado de disculparse por el espacio que ocupaba. Voy a enseñar esto, dijo Mara. Todo lo que me dio, lo voy a transmitir. Sé que lo hará. Estuvieron juntas un momento en el tipo de silencio que no necesita ser llenado. Luego Mara dijo, su padre la reconocería. Riley miró el patio de entrenamiento, la arena compacta y las barras de dominadas y el espacio donde 18 SEALs se habían parado, habían hecho suposiciones y habían sido cambiados por las consecuencias de esas suposiciones. El lugar donde Kayleigh había caído en la arena y se había levantado diferente, donde Corwin había empezado a hacer preguntas reales, donde Mara Solis había dejado de hacerse pequeña. Pienso en eso a veces, dijo Riley honestamente. Si vería en lo que me convertí o si solo vería todo lo que cambié de lo que él me enseñó. ¿Qué cambió? Él creía que los fundamentos eran suficientes, que si dominabas la base técnica, podías sobrevivir a cualquier cosa. Riley se quedó en silencio por un momento. Casi tenía razón. Los fundamentos son necesarios, pero no son suficientes. También necesitas a la gente. Necesitas decidir que la gente importa más que la puntuación, más que la misión, más que tu propia supervivencia a veces. Tocó la fotografía en su bolsillo del pecho sin sacarla. Eso es lo que él sabía, pero nunca llegó a enseñar. Murió demostrándolo. Esa noche, Holt la llamó a su oficina. No se sentó detrás de su escritorio. Se paró junto a la ventana como lo hacen las personas cuando intentan encontrar las palabras adecuadas para algo que importa. Tengo algo que le pertenece, dijo. Se dio la vuelta. En su mano, un juego de placas de identificación, viejas, gastadas. La cadena oscurecida por el tiempo y el uso. Se las tendió sin ceremonia porque el momento no necesitaba ceremonia. Necesitaba lo contrario. Riley las tomó con manos que no estaban completamente firmes. Leyó el grabado. Voz Daniel R., comandante USN. No había sostenido estas en 14 años. No había sabido dónde estaban, había asumido en algún lugar en la complicada contabilidad del duelo que se habían perdido. Estuve con él cuando cayó, dijo Holt. Las guardé porque no sabía cómo enviárselas a casa a una niña de 8 años. Y con el tiempo dejé de saber cómo enviarlas. He estado esperando el momento adecuado. Hizo una pausa. Creo que este es. Riley cerró la mano alrededor de las placas y se quedó así durante mucho tiempo. Tenía miedo la mañana que sucedió, dijo Holt. Quiero que sepa que me lo dijo. Dijo que tenía miedo. Y le pregunté qué hacía con el miedo y él dijo, lo hago más pequeño que la cosa por la que lo estoy haciendo. Su voz era nivelada y cuidadosa. Usted es por lo que él lo estaba haciendo. La cosa que Riley había estado cargando durante 14 años, el duelo y el impulso y la ardiente necesidad de hacer que 3 segundos de vacilación significaran algo más grande que un funeral. Cambiaron, no desaparecieron, no se resolvieron en algo simple, sino que cambiaron de calidad. La forma en que el peso cambia cuando se convierte en soporte de carga en lugar de ser solo pesado. Se puso las placas de identificación de su padre alrededor del cuello. Sintió el metal gastado posarse sobre su clavícula, junto a la fotografía que había llevado desde los 18 años. Gracias, señor, dijo. Él me agradeció una vez, respondió Holt, por mantenerlo vivo durante una extracción particularmente mala en el 98. Le dije lo mismo que le estoy diciendo a usted ahora. No me agradezca, transmítalo. 6 meses después, el equipo de Damon Kay estaba realizando una redada en un complejo en Erbil cuando las comunicaciones se cortaron.
El apoyo aéreo se retrasó 30 minutos y 3 de sus operadores estaban dentro de un edificio con un combatiente hostil y sin respaldo. Cale se movió con fluidez, controlando la línea central, el patrón de movimiento específico que Riley Voss le había inculcado durante 7 días en el desierto de California. Despejó el edificio en 90 segundos. Los 3 operadores salieron. 0 bajas. En el informe posterior a la misión, bajo aplicación del entrenamiento, escribió una línea. Metodología CQB de Voss. Funcionó. Y Mara Soles, 8 meses después de Coronado, se convirtió en la primera mujer en graduarse del programa de instructor avanzado de guerra naval especial en su historia. Durante su discurso de graduación, habló de una instructora de 22 años que había entrado en un patio lleno de hombres que ya habían decidido que no pertenecía y que no había pedido permiso para ser peligrosa. El comandante pidió la información de contacto de Riley antes de que Mara terminara de hablar. Las ondas se expandieron hacia afuera como lo habían hecho las de su padre, invisibles y permanentes. A través de cada habitación en la que esos operadores entraron, cada unidad que tocaron, cada decisión que tomaron en la oscuridad cuando nadie observaba, y la única pregunta que importaba era si tenían la base para sostenerse. En Coronado, un año después de que terminara el programa, una nueva clase estaba en el patio de entrenamiento. 40 operadores, unidades mixtas, rostros escépticos. Un joven suboficial en la primera fila miró a Riley de arriba abajo y sonrió con la suficiencia con la que sonríen los jóvenes cuando aún no han sido educados sobre la diferencia entre confianza y competencia. Señora, con respeto, ¿qué puede enseñarnos que una misión de combate no nos haya enseñado ya? Riley tocó las placas de identificación en su garganta. El peso de su padre, la voz de su padre, 14 años de duelo comprimidos en algo que se había convertido en la parte más fundamental de su estructura. Miró al suboficial con los ojos grises y tranquilos que habían estado haciendo que la gente demasiado confiada reconsiderara sus suposiciones desde el primer día en Coronado. Advertí a la última unidad, dijo en voz baja. Al principio no escucharon. Caminó hacia el centro del tatami de entrenamiento. Aprendieron. 40 manos se levantaron. Afuera, el Pacífico se movía contra el borde del continente, como siempre se había movido. Indiferente, enorme, eterno. Pero en el patio de entrenamiento de Coronado estaba sucediendo algo que no era ninguna de esas cosas. Algo específico, humano y duradero, transmitido de un hombre que murió en 3 segundos de vacilación a una hija que había pasado 14 años, convirtiendo esos 3 segundos en una base que se mantendría mucho después de que ambos se hubieran ido. Riley Voss miró 40 rostros que esperaban ser cambiados, tocó las placas de su padre una última vez y empezó a enseñar. No pidió permiso.